Estos audios que de forma explícita ponen y revelan ante la sociedad ecuatoriana el nivel de corrupción que se está manejando en ciertas empresas, sobre todo en una de las más grandes, la estatal Petroecuador. Varios incendios enfrenta el Ecuador en una coyuntura realmente compleja que vamos a analizar a continuación junto a Esteban Ron, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC, también doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido, Esteban, gracias por tu gentileza ayudarnos a analizar este tema que tiene un enorme interés para el Ecuador. Quiero empezarte consultando qué piensas que puede ocurrir en las próximas horas y días cuando el Ecuador está enfrentando varios frentes. No solo esta lucha que empaña la gestión del gobierno nacional, sino a la par una inestabilidad en su sistema democrático cuando al transcurrir prácticamente una semana aún no conocemos los resultados finales de un referéndum. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Muy buenas tardes, César. Gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia y a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo creo que en este momento el Ejecutivo, en especial la figura del presidente Guillermo Lasso, sufre una transversalización de conflictos. Días previos a las elecciones seccionales y a la consulta popular, se fueron develando estos audios, como el que ustedes citan, en los cuales se encuadran en un posible caso de corrupción. Justamente como tú decías, es la empresa más grande estatal del Ecuador con más de 10.000 empleados y que maneja además muy grandes presupuestos. Eso por un lado, y en ese escándalo de posible corrupción no solo está el espectro funcional del Estado a través de sus secretarías técnicas y secretarios que tienen rango de ministros, sino posiblemente haya una vinculación a una persona que tiene ya un rango de familiaridad con el presidente de la República. Esto se fue develando previo a las elecciones y obviamente tuvo un coste político en el referéndum. Eso por un lado. El día de hoy, además, César, se ejecutaron allanamientos desde la madrugada en el hogar de la persona que ustedes indicaron previo a la entrevista, del exgerente de Petroecuador, además en Petroecuador, e inclusive en la Secretaría Jurídica que queda en el Palacio Presidencial. Entonces hay pues este espectro de un posible caso bastante fuerte de corrupción que involucra a autoridades del Ejecutivo, si bien no al presidente, pero a altas autoridades del Ejecutivo. Por otro lado, la consulta popular, nosotros en Ecuador tenemos pues las elecciones seccionales de autoridades no nacionales, prefectos y alcaldes con rangos provinciales y cantonales. Pero a la par fuimos consultados como ecuatorianos dentro de una consulta popular de 8 preguntas, que sorpresivamente, de acuerdo a los tracking poll que existían previamente y a los debates, tuvo un pronunciamiento por parte del electorado en contra total del referéndum, ¿no? Y el día de hoy, además, bueno, desde ayer, ha existido una denuncia por parte de uno de los consejeros, la autoridad electoral del Consejo Nacional Electoral, por un posible fraude en donde se están realizando los escrutinios. Esto no abona a la situación que nosotros tenemos en el país, aunque se va quedando de lado por las propias inconsistencias de la denuncia, ya que son consejeros denunciando a sus propios funcionarios y todavía no se han presentado las evidencias ni tampoco se ha acudido al Tribunal Esteban, hay Contencioso un Electoral. pequeño paréntesis porque me parece muy importante lo que acabas de topar. Es el propio vicepresidente el cual el día de ayer salía en un medio de comunicación local. ¿En qué medida eso no contribuye a la credibilidad en la institucionalidad ecuatoriana? Hay un debido proceso, ¿por qué no se abren las urnas, se comienza un reconteo voto a voto? Pero más allá de la mediatización de esa noticia, ya vimos la reacción social que se produjo en las inmediaciones de la delegación provincial del Guayas. ¿Cómo quedan las instituciones en el Ecuador después de estos episodios nefastos para la historia ecuatoriana? Si nosotros hacemos un recuento de las 5 funciones del Estado principales, vemos que hay crisis en prácticamente todas, ¿no? El Ejecutivo por el escándalo de corrupción, el Legislativo, la Asamblea Nacional con los niveles más bajos de aceptación y credibilidad en la historia ecuatoriana, el Judicial, que también tiene un tema de reconfiguración de sus autoridades, en los cuales también hay un posible escándalo de corrupción, Claro, y el jueces de denunciados transporte. por el presidente. A eso me refería, César. Jueces denunciados por el propio presidente,
la función de transparencia que todavía se encuentra descabezada, que se encuentra en acefalía, y ahora la función electoral. Sorprende, como tú bien lo señalas, que el propio vicepresidente cuestione a dos autoridades intermedias dentro del propio organismo electoral. En este caso, y para que nos entiendan, tenemos a las direcciones provinciales, en este caso, que se encargan de la administración electoral desconcentrada. Son los representantes del CNE en cada una de las provincias, lo que tú dices en Guayas. Pero también existe la Junta Electoral, que es la encargada del escrutinio. Y las dos autoridades intermedias han señalado que el proceso se ha llevado de manera adecuada. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral? Ha presentado una denuncia en la Fiscalía, pero además hubo una calificación de flagrancia de un posible delito y han sido retenidos con fines investigativos algunos funcionarios, que corresponden al debido proceso que tú señalas. Ya se abrió en justicia ordinaria porque recordemos que en el Ecuador está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal el fraude electoral. Pero por otro lado, si se busca una nulidad de elecciones, y en este caso del referéndum, y un conteo voto a voto, se tiene que acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Pero ojo, aquí hay un catch de carácter legislativo, perdón, de carácter judicial. Se tienen que presentar todas las evidencias de las inconsistencias de las actas. No es tan sencillo como que las autoridades electorales solventen un pedido de reconteo a voto dentro de todo el país o de la provincia que en este caso se encuentra afectada. Eso ya vivimos nosotros en el Ecuador en el 2021, en la segunda vuelta electoral, cuando hubo esta disquisición entre el propio Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Yacu Pérez alegaba un reconteo, pero no tuvo los instrumentos legales necesarios para realizar dicho reconteo. Quien acusa tiene que probar. Exactamente, ese aforismo jurídico se aplica en todas las jurisdicciones, por más especializadas que sean, y en este caso más ante el Tribunal Contencioso Esteban, Electoral. quiero analizar contigo lo que se produjo el día de ayer, este recambio de ministros en Carondelet, en donde el presidente de alguna forma lo dijo públicamente, hay que escuchar al pueblo. En esa sintonía ha removido a varios de los funcionarios de su círculo más cercano. ¿En qué medida esa decisión puede afectar en el futuro de su gobierno y en la estabilidad que en este momento demuestra una debilidad por parte del gobierno que, como estamos explicándolo en este momento, está atacado por varios frentes? Los cambios de gabinete históricamente en el Ecuador tienen dos naturalezas. Cuando existe una crisis o en su defecto cuando se requiere un refrescamiento de líneas, porque la administración va cambiando. Sin duda esto responde a la primera premisa, es decir, estamos dentro de una crisis. Se han cambiado 4 autoridades ejecutivas que realmente son del círculo cercano y hasta íntimo dentro de la política del presidente de la República. El primer cambio trascendental es el ministro de Gobierno. Sale el ministro Jiménez, entra el nuevo ministro Cucalón. ¿Por qué? Porque realmente dentro de la reconfiguración de fuerzas post-elecciones y post-referéndum se requieren nuevas alineaciones respecto a las mediciones de cómo se va formando el espectro político del país, pero generar un ambiente posible de diálogo. Es por eso que se da este refrescamiento. Además, vimos que el exministro Jiménez se retiró de la línea de apoyo del referéndum en su determinado momento. Entonces, tal vez va por ahí el cambio. El segundo, que creo que es el más trascendental, es el cambio del secretario de la Administración Pública. Él es el ministro de ministros, él es el ministro de todo el gabinete ministerial. Y este cambio realmente llama la atención. ¿Por qué, César? Porque lamentablemente el exministro, el exsecretario Correa, era el encargado de supervisar la gestión de sectores estratégicos como Petroecuador, donde en este momento se está dando el escándalo, es decir, de todas las empresas públicas. Y se ha nombrado a una persona que viene del servicio consular, que fue gerente de uno de los principales medios de comunicación del país, para que asuma este cargo. La disquisición en este sentido es criticar la posible inexperiencia de la persona en la administración pública. ¿De acuerdo? Después de eso se cambia al secretario jurídico de la Presidencia de la República, es decir, al representante jurídico de todo el Ejecutivo, y quien tiene a cargo muchísimos procesos en el sentido de facilitamiento jurídico para la ejecución de política pública. Se lo ha encargado en este caso
a un director quien venía ya trabajando en dicha secretaría, pero es el director encargado de la producción legislativa de este estamento. Esto es un encargo, realmente no es un cambio. Y Y finalmente, cada materia tiene un reto, pero en la parte política me parece que, por ejemplo, Henry Cucalón la tiene cuesta arriba por el panorama en el cual ya han anticipado varias agrupaciones políticas que no desean sentarse a esta convocatoria del diálogo nacional. Henry Cucalón va a tener el reto más grande, porque hay un tema previo. Después de la consulta popular se realinearon las fuerzas políticas. Revolución Ciudadana, el correísmo, ha tenido un auge después de estas elecciones. El Partido Social Cristiano ha tomado otra posición, tal vez es uno de los perdedores de esta elección porque pierde sus dos bastiones. Pachacutic, ¿sí? Que es el partido de representación indígena del país, igual tiene una gran acogida después de estas elecciones. Y volver a generar un diálogo es el reto mayor, porque recordemos que en campaña y previamente a esto, el presidente de la República fue rompiendo los lazos con cada uno de ellos en uno u otro sentido. Algunos porque no prestaban la gobernabilidad adecuada en la Asamblea, pero en otros casos con casos puntuales al señalar a ciertos dirigentes de estos partidos políticos. Entonces lo tiene cuesta arriba Henry y además ya al menos de las 5 agrupaciones que tienen incidencia en la Asamblea Nacional, porque son bloques parlamentarios o legislativos, 4 de ellas han señalado que no acudirán a los diálogos. Y tenemos otro proceso de diálogo que tiene que presentar resultados de aquí a 8 días, César, que son las mesas de diálogo post-paro indígena del año anterior. Entonces, si sumamos todas estas circunstancias, quien tiene que apaciguar esta situación y reacomodar las fuerzas con la finalidad de generar canales de gobernabilidad interna es Henry Cucalón. Así es, fuego por todos los frentes. Gracias Esteban Ron, doctor en Ciencias Políticas, quien ha tenido una experiencia muy didáctica para hacernos comprender y sacar conclusiones sobre la crisis que vive toda la institucionalidad en el Estado ecuatoriano. Buenas tardes y que tengas un excelente fin de semana. Gracias por Excelente fin de semana, César. Un abrazo a la distancia.